Saludo de una manera muy especial a la amada Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, ahí en la quinta sede de Santander de Quilichao, y pues también saludo de una manera especial al pastor Elías Tres Palacios, su amada esposa, la hermana Franci Valencia, y también a su hijo. Bueno, yo soy la hermana Agladí Toro Posada Roque. Por la gracia del Señor estoy aquí en el Brasil y pues soy esposa del pastor Franklin Roque, que por la gracia del Señor también es el presidente de la iglesia aquí en el Brasil. Bueno, le agradezco a la hermana Franci por la invitación que me ha hecho de traer la palabra del Señor en esta noche, y en especial para las damas de la iglesia ahí en quinta sede de Santander de Quilichao. Para mí fue una alegría cuando la hermana me hizo esta invitación, y pues también un poco con miedo, porque hace un buen tiempo que no predico en español, y pues siempre uno se confunde en algunas palabras, y puede ser que en el momento que esté aquí transmitiendo la palabra se me pueda salir una palabra diferente. Pero bueno, ya son muchos años que estoy en este país hermoso del Brasil. Por la gracia del Señor pues estoy aquí, y pues también trabajando en la obra del Señor con mi esposo. Bueno, tenemos un aprecio muy grande por la familia Valencia. Pues ellos fueron los primeros misionarios de este país, y pues la hermana Franci, una hermana muy especial, a pesar que no la conozco personalmente, pero mi esposo habla muy bien de ella y dice que él se recuerda de cuando ella le daba clases de escuela dominical. Entonces yo acabé aprendiendo a amar a la hermana Franci y a toda su familia. Bueno, en este momento también pues me gustaría que hiciéramos una oración para que el Señor nos bendiga con su palabra y que esta palabra pueda llegar a los corazones. Vamos a orar en el nombre del Señor Jesús. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Dios maravilloso, te damos gracias, Señor, por este momento que nos permites estar aquí, y también Señor, hablar de tu palabra, compartir tu palabra con los que están en este momento necesitados, Señor, están sedientos de ti, Señor. Dios poderoso, que podamos, por medio de estos medios de comunicación, por medio de tu palabra, Señor, podamos llegar a los corazones de las mujeres también que estén en este momento tal vez pasando por un momento difícil, mas que seas tú, Señor Jesús, operando de una manera especial. En tu nombre, Señor Jesús, usa mi vida de una manera especial. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero que ahí donde ustedes se encuentran, claro, cada uno de nosotros estamos en nuestras casas. Yo creo que no debe ser diferente ahí en Colombia. Todos están en sus casas, en cuarentena, igual que aquí en el Brasil. Gracias al Señor, que el Señor nos ha guardado, nos ha librado de ese virus que está ahí en el mundo, atacando las vidas de las personas. Pero el Señor ha sido bueno y Él nos ha guardado aquí en el Brasil. Pero bueno, aquí estamos para glorificar el nombre del Señor Jesús, porque nuestro Dios ha sido grande, ha sido misericordioso, y Él continúa siendo el mismo. Amén. Bueno, quiero que abran sus Biblias ahí en el libro de los Evangelios, segundo Marcos, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 35 al 40. Dice así la palabra del Señor. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las alas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perezamos?
Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Amén. Bueno, este pasaje de la palabra del Señor me llama mucho la atención, y justamente porque estamos viviendo en un tiempo difícil, en un tiempo donde estamos como en un caos, en un tiempo que está afectando muchas áreas, tanto financieras, económicas y de la salud, que es lo más importante, también vidas que se están yendo por causa de ese virus que está ahí matando y acabando con las personas. Pero yo quería traer este mensaje, como traerlo al día a día de nosotros, lo que pasamos en el día a día. Sí, sabemos que el mundo está llegando a su fin, que el Señor Jesús está viniendo por su iglesia, que el Señor Jesús, Él está nos alertando porque Él está viniendo a llevarnos. Pero en cuanto estamos aquí en este mundo, debemos estar buscando al Señor, debemos estar confiando en el Señor, confiando en sus promesas, confiando en que el Señor Jesús nos puede librar, nos puede guardar, que el Señor Jesús nos puede dar la solución para todas las cosas. Amén. Me gustaría entonces desenvolver este tema hablando al respecto de lo que más o menos pasó aquí con los discípulos, estando ellos en ese barco juntamente con el Señor Jesús, pero estaban pasando por un momento de tempestad. Y bueno, yo le coloqué a esta predicación un tema, y le coloqué remando contra la tempestad. Bueno, ¿cuántas veces no nos encontramos de esta manera, remando contra la tempestad? Muchas veces en el día a día pasamos por dificultades, pasamos por momentos difíciles. Me quiero referir también a las mujeres, a nosotras las damas, que muchas veces pasamos por momentos difíciles en nuestra familia, en nuestro hogar, pasamos momentos difíciles en el trabajo o hasta en la propia iglesia, y bueno, pasamos por momentos difíciles que parece que estamos en medio mismo de la tempestad. Pero el Señor Jesús, Él nos dice una vez más en esta noche que Él está con nosotros, que no debemos temer, porque el Señor Jesús tiene el poder, el control sobre todas las cosas. El Señor Jesús es el Todopoderoso, aleluya. Dice entonces que estos discípulos estaban en un barco y que entonces ellos fueron hacia el mar, pero el Señor Jesús también estaba ahí junto con ellos, solo que el Señor Jesús estaba descansando, estaba durmiendo. Pero vino entonces esa tempestad contra ese barco, y los discípulos entonces temieron morir, temieron naufragar, porque las ondas, las olas estaban muy altas, muy grandes, que batían, que le pegaban al barco, lo movían de un lado para otro. El agua estaba entrando en el barco y ellos estaban temerosos, con mucho miedo de naufragar.
¿Cuántas veces tal vez una de nosotras o los que en este momento nos están viendo por estas redes, nos están asistiendo, han pasado por momentos difíciles, esos vientos fuertes que vienen contra nosotros, esas tempestades, esas olas que vienen contra nosotros como queriéndonos desanimar, queriendo nos dejar mal, tristes, angustiados. Y podemos ver cómo el mundo se encuentra en estos momentos. Podemos decir que estamos en medio de la tempestad porque estamos viendo cuántas muertes ya han pasado, han acontecido en varios países, en varios lugares, aquí mismo en el Brasil, ya son cantidades de muertos que hay por causa de este virus. Pero también les quiero decir que cuántos no mueren en el pecado, en la maldad. COVID-19 ha matado muchas personas, sí, pero también el pecado, ¿cuántas no ha matado? El pecado tiene las personas oprimidas, presas. El enemigo ha oprimido las personas también. Y él es el más interesado en acabar con la vida de las personas. Pero el Señor nos da una esperanza. El Señor nos da una esperanza porque Él está con nosotros en todo momento, en todo tiempo. Aquí podemos ver que los discípulos estaban con mucho miedo, estaban con temor de morir mismo porque el mar estaba muy furioso, digámoslo así. El mar estaba muy furioso. Pero en ese momento, ellos qué dirían, bueno, pero ¿será que el Señor Jesús no está prestando atención en lo que está pasando? No está ahí atento a lo que está pasando. Vamos a morir y Él no hace nada o no dice nada. Hasta que fueron allá y lo despertaron. Y le dijeron, Mestre, pero ¿qué pasa? Usted no hace nada. ¿No está viendo que estamos pereciendo? Imagínense, muchas veces nos encontramos así. Muchas veces nos encontramos con la fe allá abajo. Las ondas, los vientos fuertes, las olas grandes que vienen contra nosotros nos han opacado la fe, nos han disminuido la fe. Y esas ondas, esos vientos que yo digo son tal vez problemas que vienen, dificultades, tentaciones, cosas que vienen a nuestra vida para tentar acabar con nosotros. Y claro, el enemigo no deja de aprovechar el momento para todavía como que dejarnos más abajo todavía. Pero el Señor Jesús, Él tiene el poder, Él tiene el control de todas las cosas. El Señor Jesús es misericordioso, Él es bueno, Él es maravilloso. Entonces en ese momento el Señor Jesús simplemente se levantó, salió y vio lo que estaba pasando. Claro, Él ya lo sabía, Él es Dios y Él sabe todas las cosas. Pero yo creo que Él estaba viendo qué actitud irían a tomar esos discípulos, qué actitud tomarían sus discípulos en ese caso. Y muchas veces puede ser que nos encontremos así también nosotros. Hay veces no tenemos como esa actitud de buscar al Señor y de decir, no, Señor, yo creo en ti. Yo sé que tú eres el Dios todopoderoso, que tú eres el que puedes operar milagros, maravillas, eres tú el que puede cambiar la situación, eres tú el que puedes hacer lo imposible pasar en este momento. Mire, aquí yo preparando este mensaje,
se me vino a la mente algunas personas de la Biblia, algunos hombres que pasaron por dificultades en su vida aquí en la tierra, y hombres que fueron muy usados por el Señor Jesús, hombres que fueron muy usados por el Señor, pero también se encontraron con esas dificultades, con esos vientos fuertes, con esa tempestad. Y a pesar de haber sido ellos tan usados por el Señor Jesús, tuvieron esos momentos, tal vez momentos de miedo, momentos de que tal vez ellos decían, no consigo más, no puedo más, no puedo más. Pero el Señor dice, ustedes pueden, sí, porque soy yo que estoy con ustedes, soy yo quien los ayudo para que puedan seguir adelante. Pero antes de hablarles de eso, mire lo que dice la palabra del Señor aquí. Lo que nos dice el Señor, que Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria al Señor Jesús. Así que es el Señor Jesús que renueva nuestras fuerzas. Es el Señor Jesús el que nos ayuda cuando más necesitamos. Es el Señor Jesús el que aparece en el medio de la tempestad, en el medio de la prueba, en ese momento que parece que no podemos más. Gloria al Señor Jesús. Bueno, quiero entonces hablarles un poco, solamente resumidamente, de esos hombres que tal vez también se encontraron en esos momentos difíciles, pero que en el Señor ellos encontraron nuevas fuerzas. Aleluya. Mire lo que dice, bueno, no les voy a leer el versículo, pero sí se los voy a citar. Por ejemplo, en Primera de Reyes 19, nos habla sobre Elías, cuando Elías temió porque Jezabel amenazaba a Elías de matarlo. ¿Y qué hizo Elías? Después de que había él hecho tantas cosas por medio del poder que el Señor le había dado a él, tantas cosas que él había hecho, imagínense. Y este hombre Elías, este profeta, tuvo miedo, tuvo temor. ¿Y qué él hizo? Se escondió. Fue y se escondió en una cueva. Pero mire cómo el Señor es maravilloso. Parece que, bueno, en ese momento Elías, yo creo, se sintió sin fuerzas, con miedo y tal vez pensando, no, Dios tal vez no está conmigo, o quién sabe qué Elías habría pensado en ese momento. Pero yo creo que el temor de él fue muy grande, porque para él irse a esconder de esta mujer, él temió, él tuvo miedo. Pero el Señor Jesús lo sustentó. El Señor Jesús hizo que le llegara comida a él. El Señor Jesús lo ayudó en ese momento y después él se levantó y pudo retomar de nuevo esas fuerzas. Dios le renovó las fuerzas que él necesitó para continuar al frente. También Moisés, en ese momento que él estaba allá en el monte, levantando sus manos, allá en Éxodo 17, del versículo 8 al 16, nos habla sobre cuando Moisés estaba luchando contra Amaleque, y dice que él tenía que tener sus manos levantadas, porque si sus manos se bajaban,
Amalek vencía. Pero dice que en ese momento Moisés ya no estaba con fuerzas de tener sus manos levantadas, pero Dios hizo con que ahí hubieran dos hombres para ayudarlo, que era Aram y Hur, que fueron los hombres que le levantaron las manos a él, ayudaron con que las manos de él estuvieran levantadas para que ellos pudieran vencer la batalla. Así que podemos ver que el Señor Jesús, Él está en esos momentos, Él está en esos momentos cuando más nosotros lo necesitamos. Él está en todo momento con nosotros. También me gustaría dar el ejemplo de esa mujer, de esa mujer que nos habla ya en Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo 1 al 38, nos habla de esta mujer viuda que perdió su esposo y tenía 2 hijos, pero estaba con deuda porque su esposo le había dejado una deuda, imagínense. Y vino el acreedor para cobrar lo que su marido le había dejado de deuda a ese acreedor, y vino a cobrarle la deuda. Y ella pues tenía sus hijos y él le pidió los hijos en cambio de la deuda, pero ella decía, no, yo no puedo dar mis hijos, no, yo tengo que hacer algo. Y entonces ella fue al profeta Eliseo y le colocó esa situación al profeta. Y el profeta, ¿qué dijo? Bueno, vamos a ver, ¿qué es lo que usted tiene en su casa? Y le dice, pues yo tengo solamente un poco de aceite. Entonces este hombre usado por el Señor Eliseo le dice, entonces coja esas, busque vasijas, procure vasijas, busque vasijas, mande a sus hijos a buscar vasijas, y usted va a comenzar a llenar esas vasijas con ese poco aceite que usted tiene. Mire lo que Dios hizo. Dios hizo con que esta mujer no entregara a sus hijos, mas sí le dio la provisión que ella necesitaba en ese momento de dificultad que ella estaba pasando. Dios hizo con que ese aceite se multiplicara, y dice que ella llenó todas las vasijas y todavía había más aceite. O sea que Dios está en todos los momentos con nosotros. Dios está con nosotros, Él suple todas nuestras necesidades. Él nos ayuda cuando más nosotros lo necesitamos. Gloria al Señor Jesús, porque nuestro Dios es maravilloso, nuestro Dios es grande, es poderoso. Y por último le quería dar también de ejemplo, allá en el libro de San Juan, capítulo 11, del versículo 1 al 46, que nos habla sobre la muerte de Lázaro. Mire pues, el Señor Jesús demoró para ir a donde estaba su amigo Lázaro. Y dice la palabra del Señor que ya se había pasado 4 días de él estar muerto. Pero el Señor Jesús llega a este lugar, y cuando sus hermanas, las hermanas de Lázaro, se allegan a él, primero fue Marta, pero después fue María también. Pero la primera, que fue Marta, Dios habla con ella, y en la segunda conversa que tuvo con Marta, le dice, si crees, ¿no le dije yo que si crees verás la gloria de Dios? Todavía ella estaba un poco ignorante al creer que el Señor Jesús podría hacer un milagro en ese momento. Pensaban ellas o los que estaban ahí, que sí, tal vez Él resucitaría, pero después, cuando fuera la resurrección de todos los que habían muerto. Pero el Señor Jesús estaba hablando de ese momento, que el Señor Jesús podría hacer un milagro en ese momento.
que el Señor Jesús podría dar la vida a Lázaro de nuevo. Así que el Señor Jesús nos convida en esta noche a creer, a tener fe en Él, a creer solamente en Él, que Él puede hacer lo imposible pasar, acontecer en su vida y en mi vida. El Señor Jesús, para el Señor Jesús no hay nada imposible. ¿Por qué le traje a ustedes en este momento estos ejemplos de estas personas? Porque vemos que cada uno de ellos pasaron por una situación diferente, por un momento diferente. Uno pasó por un momento de temor, de miedo, como fue Elías. Por ejemplo, como Moisés, porque ya estaba cansado, sin fuerzas. Y por ejemplo también como esta mujer, esta viuda, estaba en un momento de escasez económicamente para pagar esa deuda. Y ahorita al final que le hablé de Lázaro, sobre que Dios da la vida, que Dios, o sea, que cuando no hay esperanza, no hay más vida, es donde nos podemos ver que el Señor da vida, que Él restaura, que Él transforma, que Él muda la situación, no importa la que sea, pero Dios, Él hace milagros y maravillas. El Señor te puede ayudar en este momento, querida mujer, o alguien que esté ahí en este momento, un hombre, una mujer, un joven, un adolescente, una señorita que me esté escuchando en este momento. El Señor puede cambiar tu historia, puede cambiar tu vida, porque el Señor es poderoso. No importa la circunstancia en la que usted se encuentre, no importa el problema en el cual usted se encuentre. El Señor puede operar grande y poderosamente. El Señor puede transformar las cosas de una manera impresionante, extraordinaria, porque el Señor es todopoderoso. Aleluya. Así que debemos confiar en el Señor Jesús, no debemos temer. Claro que como humanos tememos, tenemos miedos, como humanos las fuerzas se nos pueden acabar. Como humanos podemos tener tal vez temores, como humanos podemos, la fe puede estar poca también, sí, como el Señor Jesús habló a sus discípulos y les dijo ahí donde nosotros leímos en el comienzo, y levantándose reprendió, dice la palabra del Señor, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Cómo no tenéis fe? Mire lo que el Señor Jesús dice a sus discípulos. Y el Señor Jesús también nos puede estar diciendo y nos dice en este momento: ¿por qué están así? ¿Por qué están así como desesperados? ¿Cuántas personas en este mismo momento están desesperadas? Pero yo hablo de las personas, de los hermanos de la iglesia, hermanas de la iglesia, nosotros que somos el pueblo del Señor. Muchos están con miedo, temiendo. Muchos hermanos, mire, yo tuve la experiencia aquí, tuvimos una experiencia aquí, en este tiempo, justamente en este tiempo, de un hermano no abrir su puerta porque tiene miedo, tiene temor.
no nos recibe en su casa porque tiene temor, tiene miedo de ser contagiado por este virus. Imagínense. Pero ¿dónde está la confianza en el Señor? Claro que yo no les voy a decir, no, salgan a la calle y hagan todo. Bueno, no quiero decir esto. Pero, Dios mío, yo necesito ir al mercado a hacer mis compras, yo necesito ir a pagar mis cuentas, yo necesito ir a hacer una cosita allí, otra cosa allá. Y bueno, si se surge una necesidad urgente, algo urgente, ¿será que yo no voy a salir de mi casa? Porque tal vez eso no. Debemos confiar en el Señor, que el Señor puede operar, que el Señor nos guarda, que el Señor nos libra. Y así mismo, no hablando de esto, lo que está pasando también ahorita, pero no en nuestra vida normal, en lo que nos pase en el día a día, una dificultad, un problema en nuestra salud, un problema tal vez de escasez, un problema en la familia, un problema, alguna cosa que tal vez nos deja angustiados, tristes. Pero el Señor Jesús nos dice en esta noche que confiemos en Él, que tengamos fe en Él, que depositemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, porque Él es el Dios Todopoderoso. Aleluya, Él es el Dios que puede hacer lo imposible acontecer. Gloria al Señor Jesús. Es el Señor Jesús el que cambia, el que transforma vidas. Es el Señor Jesús el que nos da las fuerzas cuando más la necesitamos. Es el Señor Jesús el que nos fortalece todos los días. Todos los días necesitamos del Señor Jesús. Todos los días necesitamos de su gracia, de su misericordia, de su protección. Todos los días. Así que en esta noche vamos a colocar nuestra confianza en el Señor. Vamos a confiar en el Señor, que el Señor puede hacer cosas grandiosas y maravillosas en su vida y en mi vida también. El Señor Jesús, Él está con nosotros en todos los momentos. El Señor no nos deja para nada. El Señor está siempre con cada uno de nosotros. Así que debemos confiar en este Dios. El Señor Jesús nos da esperanza. Él es el que nos da la solución para todo. Él es la salida para el mundo, para la sociedad, para todos. Él es la salida. Gloria al Señor Jesús. El Señor Jesús viene por su iglesia, por su pueblo. Y Él está aquí para nos fortalecer en estos tiempos difíciles. Él está aquí para nos ayudar, para que continuemos luchando, para que continuemos buscando de Él. Hermano, hermana querida, amigo, amiga que me escuchan esta noche, no pierda el tiempo, no pierda el tiempo. Busque al Señor, coloque su confianza y su fe en el Señor Jesucristo, porque es el Señor Jesús el que nos sustenta, el que nos da vida. Él es el que puede cambiar las cosas, aleluya. Es el Señor Jesús el que puede cambiar su situación, el que puede ayudarte en este momento. Mire, les voy a contar un pequeño testimonio personal que tuve. Bueno, en este tiempo que he estado aquí en este país y por la gracia del Señor, el Señor Jesús me escogió para ser esposa de pastor. Yo nunca lo imaginé, de verdad nunca lo imaginé. Pero el Señor ya me había escogido. ¿Y yo qué podría decir? No, pues
Señor, aquí estoy para su servicio. Y mire, hermanos, que cuando mi esposo y yo salimos a la obra, pues no teníamos experiencia ni una, no teníamos experiencia, yo mucho menos, yo no tenía experiencia. Y recién casados, con 6 meses más o menos, 4 o 5 meses de casados, nos convida el misionero para que nos fuéramos. Claro, mi esposo trabajaba, él trabajaba en la Fuerza Aérea Brasilera. Él tenía su trabajo, pero Dios ya le había hecho su llamado. Dios ya le había hecho el llamado a mi esposo. Y antes de yo casarme con mi esposo, con el pastor Franklin, él me dejaba muy claro y me decía, mire, yo me quiero mucho casar con usted, pero es hora de que usted decida. Antes de que nos casemos, decida si usted de verdad se quiere casar conmigo, pero también tienes que decidirte a que si se casas conmigo, nos vamos para la obra. Y bueno, eso para mí pues siempre fue un poco difícil porque yo hasta le cuestionaba a él, le decía, no, pero es que ir para la obra es tan difícil, el trabajo para el Señor, yo sé que es una responsabilidad muy grande y yo tenía temor y miedo de eso, de tener esa responsabilidad tan grande. Pero en un momento u otro, bueno, yo como que me lancé y yo dije, bueno, no, sí, bueno, yo me casé y ya sabía la condición. Y bueno, me lancé y el Señor nos hizo ese llamado de verdad y nos fuimos a la obra misionera en Brasilia. Nos fuimos a abrir una obra misionera, ya no había iglesia ya en Brasilia, en la capital aquí del Brasil. Y mira, hermanos y mis queridas hermanas, en este momento que yo les quiero decir a ustedes, porque fue una experiencia mía, propia mía. No tenía yo experiencia, no tenía experiencia. Pero mire, cuando uno se lanza en las manos del Señor, cuando uno deja todo en las manos del Señor y se coloca a su disposición, el Señor Jesús es el que se encarga de capacitarnos, de ayudarnos. No les voy a decir que uno no pasa por momentos difíciles, pasamos por momentos difíciles porque pues igualmente somos humanos, no dejamos de ser humanos porque somos pastores, esposa de pastor, no, pasamos por momentos muy difíciles, por probaciones, por dificultades, pero yo les puedo decir con toda sinceridad y certeza, de que el Señor Jesús hasta aquí nos ha sustentado y nos continuará sustentando, nos continuará ayudando, porque el Señor, Él nos prometió estar con nosotros todos los días y en todos los momentos, sean ellos difíciles o no, sean días muy alegres o sean días muy tristes, pero el Señor Jesús está con nosotros en todo momento. Y el Señor, yo puedo decir, el tiempo que estuve allá en Brasilia, pasamos por muchas experiencias muy bonitas, también experiencias tristes, experiencias que, como les decía, como esta predicación, como el tema de esta predicación, remando contra la tempestad. Muchas veces nos encontramos así, remando contra la tempestad, buscando como la salida, de salir de esa tempestad. Pero yo les puedo decir que el Señor Jesús, Él nos ayudó y hemos podido salir de la tempestad. Así que yo le puedo decir a ustedes que me están escuchando, a usted querida dama, el Señor te ayudará, el Señor está con usted. Solamente confía en Él,
Entréguese, láncese en sus manos, láncese en Él y ustedes van a ver que el Señor Jesús los va a ayudar, que el Señor la va a ayudar a usted para que salga de esa situación o de ese problema o de esa dificultad que usted pueda estar pasando en este momento. El Señor Jesús es nuestro ayudador, es nuestro auxilio. Él es el único que nos puede ayudar en todos los momentos. Así que en este momento yo quiero que oremos al Señor. Quiero que presente su vida al Señor, que le diga: Señor, aquí estoy. Si usted está por ese momento difícil, si está pasando por esa tempestad, pues entonces es el momento que usted levante sus manos y coloque su confianza en el Señor y le diga: Señor, aquí está mi vida, aquí está, Señor, mi situación. Yo sé que es difícil mi situación, pero Señor, yo sé que tú eres grande, que tú tienes todo poder para decir a la tempestad que se acalme, al viento que se calle, que se acalme. Tú tienes el poder para decirle a esta tempestad que se pare, que haya bonanza, porque el Señor Jesús tiene todo poder, toda autoridad. Y el Señor Jesús está contigo en esta noche. Confíe en el Señor Jesús. Confíe que el Señor puede operar en este mismo instante, en su vida, en su familia, en lo que esté pasando. El Señor puede operar de una manera especial y poderosa. Porque nuestro Dios es grande, porque nuestro Dios es poderoso. Porque nuestro Dios es maravilloso, porque nuestro Señor Jesús es el Dios todopoderoso. Él es el único quien puede ayudarnos en los momentos más difíciles. Es el que nos puede dar el auxilio, la ayuda que más nosotros necesitamos. Muchas veces ni la familia puede ayudarnos, ni el amigo, ni la amiga, ni el papá, ni la mamá, tal vez ni el esposo, ni los hijos. Mas el Señor Jesús sí es el único que te puede ayudar, que te puede entender, que sabe realmente lo que puedes tú estar pasando en este momento. Así que yo te convido, hermana, amiga, que seas tú en este momento colocando su vida en las manos del Señor, que confíes más en Él, que el Señor le dé más fe, que el Señor le renueve las fuerzas, que mismo si la tempestad, si las olas grandes vienen contra ti, si esos vientos vienen contra ti, pero si usted tiene fe y confianza en el Señor Jesús, el Señor te puede ayudar, el Señor puede, sí, porque Él es el Todopoderoso. El Señor Jesús quiere ayudarte en este momento. Oh sí, Señor Jesús, tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres poderoso. No hay otro como tú, Señor Jesús, no hay otro como tú. Gracias te damos, Señor, gracias te damos porque tú estás ahí. Sí, porque tú estás ahí, mismo que muchas veces pensemos que no estás, mas tú estás presente en todo momento, en toda circunstancia, tú estás ahí para ayudarnos. Oh bendito Señor, gracias te damos. Gracias te damos, Señor Jesús, gracias te damos por tu amor que es tan grande, Señor. Gracias te damos por tu ayuda, Señor. Aleluya, gloria al Señor Jesús, gloria al Señor Jesús. Nuestro Dios es maravilloso. Nuestro Dios, no podemos comparar al Señor Jesús con nada y con nadie, porque el Señor Jesús es único y el Señor Jesús desea así
hacer algo en tu vida, ayudarte todos los días, porque el Señor está contigo. Que Dios te bendiga, querida hermana, querida amiga, que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Y bueno, ya me despido también de toda la amada iglesia y de la familia pastoral. Que Dios los bendiga mucho en esta noche.